Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con la explicación acerca de la tabla más importante para nosotros los electricistas, es la tabla 31016. Y también vamos a empezar a usar la tabla 310.15C1. Toda esta información ustedes la van a poder encontrar en la sección 310.15C de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Antes de empezar con esto, les voy a explicar las siguientes consideraciones. En esta tabla, la tabla 31016, tenemos tres columnas. Cada una de estas columnas nos indica la temperatura de operación de una manera segura del aislante o del aislante de nuestros conductores. Otra vez, tenemos tres columnas. Cada una de estas columnas tiene una diferente temperatura: 60 grados centígrados, 75 grados centígrados, 90 grados centígrados. Estas columnas nos representan la temperatura de operación del aislante de nuestros conductores para que estos conductores operen de una manera segura. Estos son los valores máximos de operación de forma segura de nuestros conductores y cambia debido al tipo de aislamiento de cada conductor. Tenemos muchísimos tipos de aislamientos. Algunos soportan hasta 60 grados centígrados, otros soportan hasta 75 grados centígrados y otros soportan hasta 90 grados centígrados. Por eso es que es la importancia de conocer cómo funcionan estas tres columnas. Ahora, la primera columna nos indica el calibre de nuestros conductores. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los calibres de los conductores que nosotros más utilizamos. Son conductores con un calibre relativamente pequeño. Vamos a manejar en esta clase desde el 14 hasta el 1. Si ustedes ven, el calibre de los conductores, conforme más grande es su número, más pequeño es el diámetro de nuestro conductor, del metal que va dentro de nuestro conductor, ¿verdad? Normalmente es de cobre. Esto es para conductores de cobre. Tengo que indicar también que esta tabla la podemos encontrar en su siguiente parte para conductores de aluminio. En este caso vamos a trabajar con los conductores de cobre. Entonces, un calibre del número 14 será un calibre más pequeño o un cable más pequeño que el calibre número 3, por ejemplo, o el calibre número 1, inclusive será más pequeño que el calibre número 12. Ahora, al momento de elegir las protecciones de nuestros conductores, para conductores pequeños tenemos ciertas limitaciones. Estas limitaciones se reflejan básicamente en estos tres calibres: 10, 12 y 14. Para estos tres calibres, las protecciones máximas que nosotros vamos a tener es para el calibre número 14, 15 amperes, para el calibre número 12, 20 amperes, y para el calibre número 10, 30 amperes, ¿verdad? Vamos a estar, en esto no podemos hacer nada. Estas son las protecciones que vamos a tener si tenemos este calibre de conductores. Ahora, para los demás, aquí vamos a aprender cuándo vamos a utilizar esta columna, cuándo esta columna y cuándo esta columna. Básicamente nos vamos a basar en su aislamiento, ¿verdad? Ahora, si ustedes no tienen mucho conocimiento y están empezando con su carrera de electricistas y no quieren batallar o arriesgar, utilicen esta columna para identificar la protección que lleva cada tipo de conductor.
Con esto no le van a fallar, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, para ahorrar nosotros en el tamaño de los conductores, nos apoyamos en las siguientes dos columnas, 75 grados centígrados y 90 grados centígrados. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona esto? Y esta es la explicación. Miren, vamos a empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Normalmente, los dispositivos que nosotros tenemos en nuestra casa, ya sean contactos o switches, inclusive paneles eléctricos, que sean ya antiguos, ¿verdad? Vamos a decir un panel eléctrico, ¿verdad? Antiguo. El rating en las conexiones que tenemos en estos dispositivos con respecto a esas columnas es de 60 grados centígrados, ¿verdad? Los tornillitos que ustedes ven para conectar nuestros dispositivos, su rating de operación, su temperatura de operación máxima es de 60 grados centígrados. También para nuestros paneles, sí, ya viejitos, ¿verdad? Entonces, ese es el rating de operación. Entonces, para cuestiones residenciales, pues si nos basamos en la primera columna, que es la de 60 grados centígrados, está bien, porque siempre tenemos que basarnos en el rating del dispositivo, del cable o del equipo más bajo. Yo no puedo basarme en un rating de 90 grados centígrados si estoy conectando un contacto de 60 grados centígrados, por decir algo, ¿verdad? O sea, siempre tengo que tener como base lo más bajo, lo que soporta menos. Vamos a seguir elaborando en este tema. Ahora, si es que no está claro todavía, no se preocupen, lo vamos a volver a explicar o lo vamos a estar explicando aquí en esta presentación. Ahora, otra anotación que quiero hacer es que, por ejemplo, nuestros paneles eléctricos ahora, en estos días, ya normalmente el rating que tienen sus conexiones, sus terminales, vamos a decir que aquí está una terminal, aquí está otra, aquí tenemos nuestro circuit breaker, tenemos los circuit breakers, las protecciones de nuestro panel, nuestra barra de neutros, nuestra barra de tierras, donde quiera que esté, ¿verdad? Ahora, estas terminales, si son equipos nuevos, es muy posible que ya su rating sea de 75 grados centígrados. Es muy posible. Normalmente traen alguna manera de identificar esta situación. En las mismas terminales o en el mismo equipo viene una etiqueta y nos dice si su temperatura de operación normal es de 75 grados centígrados. En algunos casos ustedes van a poder encontrar esto, 60, van a tener una diagonal de este modo, o 75, ¿verdad? Algo así. ¿Qué quiere decir esto? Que puede operar desde 60 hasta 75 grados centígrados. En este caso estoy hablando solamente de tu equipo. Pueden ser las terminales, los tornillitos que tenemos aquí para conectar, o también las conexiones en nuestros circuit breakers, ¿verdad? En las protecciones. Tenemos que identificar esto. ¿Cuál es el rating de conexión o de operación máxima que tienen nuestras terminales o nuestros equipos para que operen normalmente sin calentarse, sin que se dañen? ¿Ok? Entonces, es muy importante. Ya vimos lo referente a los dispositivos generales, contactos y switches.
En esta ocasión les mostré aquí también lo de nuestro panel. Normalmente el rating que tienen es a 75 grados centígrados. Hay que tomarlo en cuenta, pero puede ser que tengan esta dualidad, 60, 75 grados centígrados. Lo vamos a ocupar, por eso es que se los estoy mencionando. Ahora, la característica principal de un cable es de que debe funcionar correctamente sin calentarse. Una vez que un conductor empieza a incrementar su temperatura de operación, las características de conducción de corriente van a ser diferentes. Entonces, por eso es que es muy importante saber cómo funciona esta situación en los conductores. Por eso es muy importante saber qué tipo de aislamiento tienen, ¿verdad? Un aislamiento de 60 grados centígrados se va a dañar más fácil que un aislamiento de 75 grados centígrados o que un aislamiento de 90 grados centígrados. Quiero recalcar esto. Esas temperaturas de operación en estas columnas nos identifica qué tanto calor puede soportar o qué tanto calentamiento puede soportar este cable para seguir trabajando normalmente sin dañarse. Entonces, algunos de estos aislamientos en nuestros conductores nos soportan hasta 60 grados centígrados, 75 grados centígrados, 90 grados centígrados. Tenemos conductores de mejor calidad que pueden soportar más temperatura. Simplemente aquí nos vamos a basar en estos para hacer algunos ejemplos. Muy bien, espero que esto haya quedado claro. Vamos a pasar ahora al siguiente tema. En una tubería como esta, ¿verdad? Vamos a decir que este es un tubo. Vamos a tener nosotros esta otra tablita que nos va a ayudar para determinar lo siguiente. Si en esta tubería nosotros tenemos hasta 3 cables, 1, 2, 3, hasta 3 cables que conducen corriente, cuando nosotros apliquemos esta tabla, la vamos a aplicar al 100%. De 1 a 3, quiere decir que si un cable, por ejemplo el cable del número 8, dependiendo del aislamiento que tenga, nos conduce, en este caso, por ejemplo, a 75 grados centígrados, nos conduce 50 amperes, o este otro del calibre número 6 nos conduce 65 amperes, lo podemos usar al 100%, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar las situaciones en que eso va a pasar. Pero, ¿qué pasa? Si este mismo tubo, en vez de que tengamos 3 conductores, tenemos 4 o más, vamos a decir que aquí le agrego uno más, y es otro conductor de corriente, ya vamos a tener más de 3. Entonces, tenemos que aplicar un factor del 80%. Ya no lo podemos. ¿Por qué? Porque internamente ese agrupamiento de conductores nos va a generar calor. Y ese calor va a hacer que este conductor se comporte de una manera diferente. Ya no nos va a poder conducir la misma cantidad de amperes. ¿Por qué? Porque aquí nos afecta el agrupamiento, ¿verdad? Son demasiados conductores para cierta área en nuestro tubo. Entonces, esas situaciones las tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y aquí están los factores que vamos a aplicar. Vamos a empezar de una manera fácil primero en una situación normal.
que es una situación que se presenta muy comúnmente, ¿ok? Normalmente no tenemos más de 3 conductores de corriente en una tubería o en un cable. Entonces, esta situación es la base. También quiero hacer notar que esta tabla, la tabla 3.10.16, su característica principal en lo que respecta a la temperatura inicial de diseño es de 30 grados centígrados, que son más o menos 86 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces, cualquier instalación eléctrica que nosotros la tengamos hasta 30 grados centígrados de temperatura ambiente, el factor también por temperatura va a ser también de 1. O sea, son 3 situaciones diferentes que se aplican. Uno es por agrupamiento, el otro es por temperatura debido al lugar en donde se estén instalando los conductores. Y dependiendo de diferentes situaciones son los factores que vamos a aplicar. En el caso inicial de que nosotros tengamos una temperatura de 30 grados centígrados, también el factor es 1. Esa tabla la vamos a mostrar en otros videos, pero normalmente vamos a tomarlo como algo normal. Eso es lo que tenemos, 30 grados centígrados máximo para nuestros conductores. Y ya vamos a empezar a utilizar esta tabla 310.15C1 para también calcular nuestros factores de agrupamiento, nuestros factores de corrección por agrupamiento, debido a la situación de que podemos tener más de 3 conductores en una tubería, ¿verdad? Entonces espero que esto haya quedado claro. Ok, ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio. Vamos a decir que tenemos un tubo por donde nosotros tenemos 3 cables que conducen corriente. Vamos a empezar desde lo básico. Tenemos aquí nosotros 3 cables que van por dentro de esta tubería, ¿verdad? De esta manera. Entonces, aquí lo que queremos saber es lo siguiente. Quiero saber qué cable yo debería usar si yo quiero que estos cables me soporten una corriente de 100 amperes. Otra situación que voy a especificar en este caso es de que la temperatura de operación de mis equipos, vamos a decir que estos cables yo los voy a instalar entre 2 paneles. De un panel voy a alimentar otro panel, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, los ratings de operación de mis equipos son 75 grados centígrados. ¿Ok? Entonces ya son 3 datos que aquí tengo. Son 3 conductores, quiere decir que voy a aplicar este factor del 100% o 1. Vamos a ponerlo aquí como 100. Más bien lo voy a quitar un poquito de aquí. ¿Verdad? Y lo vamos a poner aquí. ¿Verdad? El calibre o el tamaño del conductor que voy a buscar se va a basar en que necesito circular por estos conductores 100 amperes y los equipos a los que van a estar conectados estos conductores tienen una temperatura de 75 grados centígrados. Vamos a decir las terminales de nuestro equipo. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? La pregunta es esta, basada en la tabla 3.10.16, ¿qué calibre de conductor debo de utilizar? Entonces, encontrar el calibre del conductor, ¿verdad?
¿Cuál es? Muy bien, hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Lo estamos haciendo a 30 grados centígrados. Esta es una instalación aquí en Los Ángeles, California, y estamos a 30 grados centígrados normalmente como máximo, ¿verdad? En esta ciudad, vamos a decir entonces, o en cualquier ciudad. Vamos a tomar eso como base, 30 grados centígrados. Ok, ¿qué hacemos? Primero, 100 amperes. Otra consideración que vamos a tomar en cuenta aquí. El aislamiento de nuestro conductor, vamos a decir que va a ser, vamos a tomar uno de aquí, va a ser THHN, ¿ok? Este es un aislamiento que tiene un rating de 90 grados centígrados. Lo vamos a anotar aquí. Espero que no se haga mucho, no tengo mucho espacio aquí en el pizarrón. Ok, entonces, 3 conductores, necesito que me conduzcan 100 amperes, el aislamiento de nuestro conductor es de 90 grados centígrados, la temperatura de operación de las terminales de mis equipos, de mis paneles, es de 75 grados centígrados. Tengo que encontrar el calibre del conductor. Sabemos que son 3, entonces el factor que vamos a aplicar es de 1 o al 100%. El número que encontremos de amperes que pueden conducir en esta tabla, lo vamos a tomar al 100% porque son de 1 a 3 conductores. Si fuera más de 3, tendríamos ya que aplicar factores que nos disminuyen la cantidad de amperes que este conductor podría conducir, pero eso lo vamos a hacer en otro ejercicio. Entonces, vamos a encontrar el calibre para este conductor. Si nosotros nos basamos en esta columna, 100 amperes nos queda aquí, ¿verdad? En 115, o sea, está entre 95 y 115. 95 no lo podemos usar porque no llega a 100, entonces vamos a tomar 115. Vamos a tomar como base este calibre, que viene siendo el calibre número 3, ¿verdad? Para un conductor que tenga un aislamiento de 90 grados centígrados. Entonces, este conductor, por seguro, nos conduce 100 amperes. En este caso nos conduce hasta 115, ¿verdad? De una manera segura, ¿verdad? Estos son los amperes que nos pueden conducir estos conductores con esta insulación. Nos podría conducir hasta 115. Nosotros nada más necesitamos 100, pero también tenemos que tomar en cuenta esto. La temperatura máxima de operación de nuestro equipo es de 75 grados centígrados, entonces no nos podemos basar en esta columna, nos vamos a cambiar a la que sigue, a 75 grados centígrados, que aquí ya no estamos tomando en cuenta en sí el aislamiento del conductor, sino ahora el rating que tiene nuestro equipo para poder trabajar de una forma segura. Pero ¿qué encontramos aquí? Que es lo mismo. También tenemos que el calibre número 3 nos puede aguantar hasta 100 amperes. Entonces, para este ejercicio en particular, cumpliendo primero con el parámetro de cuánta corriente debe de conducir nuestro cable, que sería el calibre número 3, lo cumplimos. Y también lo cumplimos para nuestro equipo. Para nuestro equipo, que está el rating es de 75 grados, también podemos usar el calibre número 3. Entonces, para este ejercicio particular, el cable correcto sería el cable del número 3, ¿verdad? ¿Basado en qué? Basado en la temperatura segura de operación de nuestro conductor y también teniendo como consideración final la temperatura de operación de nuestros equipos, que viene siendo a 75 grados centígrados. Quiere decir esto que si nosotros tenemos un equipo
como en este caso que tiene un rating de operación de 75 grados centígrados, aunque el cable tenga un rating de operación mayor, nos tenemos que regresar hacia el rating de operación menor, en este caso del equipo, ¿verdad? Que viene siendo 100 amperes. Es suficiente de cualquier manera para conducir la corriente que nosotros necesitamos, pero el calibre del conductor que debemos de usar es el del número 3, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta. También, si ustedes se fijan, podríamos usar un THWN, ¿verdad? Que también nos soporta a 100 amperes, ¿verdad? Pero en este caso nosotros ya teníamos esta información, tenemos este cable, entonces teníamos que determinar qué calibre de cable debemos de utilizar. No podemos utilizar el 4 porque para empezar no son siquiera los 100 amperes y pudiéramos haber utilizado el 2, pero sería gastar dinero de más, ¿verdad? Entonces lo correcto es escoger el calibre número 3 que nos soporta 100 amperes. Espero que me hayan entendido en este ejemplo. Vienen otros ejemplos con diferentes características para poder aclarar las dudas que vayan surgiendo. Esto es solo el principio y poco a poco vamos a practicar para que ustedes puedan entender perfectamente este tema tan importante. Hasta el próximo video.